Bienvenidos una vez más a su espacio favorito, donde nos sumergimos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las series turcas. Hoy prepárense para un viaje emocional de alto voltaje, porque vamos a desentrañar los rincones más oscuros del alma humana, esos lugares donde la confianza se quiebra, el amor se marchita y la traición se convierte en un arma devastadora. ¿Están listos para explorar el lado más sombrío de las relaciones en la pantalla chica? Porque hoy vamos a sumergirnos en el pantano de la traición, un tema que, seamos sinceros, nos engancha de una manera casi hipnótica. Pero no nos limitaremos a hablar de cualquier traición, sino de esas que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora, esas que provocan escalofríos y te hacen cuestionar la naturaleza humana. Hoy, mis queridos espectadores, nos aventuraremos en el terreno pantanoso donde la traición, la victimización y los infartos se entrelazan en un macabro baile. Sí, lo han oído bien, infartos. Puede sonar exagerado, pero las producciones turcas tienen un don para llevar el drama al extremo, y la relación entre las emociones intensas y las consecuencias físicas es un tema recurrente en estas historias. Y para ilustrar este cóctel explosivo de emociones y drama, les presentaré 3 casos que los dejarán sin aliento: Kerem, un torbellino de venganza y engaño; Anzer, un drama familiar repleto de secretos y dobles caras, y un análisis de cómo estas situaciones extremas pueden llevar a los personajes al límite, tanto emocional como físicamente, desembocando incluso en un infarto. Desmenuzaremos cada una de estas historias, examinando a fondo a los personajes, las circunstancias que los rodean y, por supuesto, el impacto emocional que dejan en nosotros, los espectadores, que nos encontramos cautivos en esta montaña rusa de emociones. Antes de continuar, si este tipo de dramas les apasiona tanto como a nosotros, les invito a unirse a esta comunidad de telenoveladictos. No olviden darle al botón de me gusta, y por supuesto suscríbanse para no perderse ni un solo detalle de nuestras próximas investigaciones telenovelísticas. Y ahora, sin más dilación, descorramos el velo de las traiciones más impactantes de las series turcas. Comencemos nuestro análisis con Kerem. Esta serie, que se mueve entre el thriller dramático y el romance, nos presenta a un protagonista, Kerem, cuyo universo se hace añicos cuando descubre la traición de la persona que más ama. Los actores que encabezan el elenco, una combinación perfecta de talento y carisma, nos guían a través de un laberinto de emociones complejas y contradictorias. Burak Deniz, en el papel de Kerem, nos regala una interpretación magistral, transmitiendo con una intensidad sobrecogedora cada puñalada que recibe su corazón. Serini Sarikaya, por su parte, encarna a Ayşe, la traidora, con una ambigüedad fascinante, mostrándonos un personaje que oscila entre la maldad y el remordimiento, manteniéndonos en vilo hasta el último episodio. La trama, en apariencia sencilla, se complica a medida que avanza la serie. Kerem, un empresario exitoso y un hombre profundamente enamorado, descubre que su prometida, Ayşe, lo ha estado engañando con su mejor amigo. Esta traición no es un simple desliz, sino una maquinación cuidadosamente planeada para despojarlo de su fortuna y su poder. Es precisamente esta traición el catalizador de todo el drama. La venganza se convierte en la única razón de ser de Kerem, quien, de un hombre gentil y bondadoso, se transforma en un ser implacable sediento de justicia, incluso si para ello debe transitar por los senderos más oscuros. Y aquí radica la esencia de esta serie: no se trata solo de la traición en sí, sino del impacto psicológico que deja en la víctima. Vemos cómo la confianza destruida, el dolor profundo y la rabia descontrolada pueden transformar a una persona hasta límites insospechados. Kerem, sumido en la desesperación, se convierte en alguien que jamás hubiera imaginado ser. Observamos la metamorfosis de un hombre que, ante la crueldad de la traición, se deja llevar por sus instintos más primarios. El ritmo de la serie es trepidante, con giros argumentales que te mantienen al borde del asiento y con la incertidumbre constante de si Kerem logrará su ansiada venganza o si su corazón, ya fragmentado, terminará por hacerse añicos. Kerem es un ejemplo magistral de cómo una traición puede desatar una espiral de autodestrucción y venganza, llevándonos a reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana. Ahora pasemos a Anzer, una serie que desde su título nos anticipa una historia punzante y dolorosa. Si Kerem era un thriller centrado en la venganza, Anzer se adentra en el drama más puro, explorando las relaciones tóxicas, los secretos familiares y, por supuesto, una traición que lo cambia todo. Los protagonistas, interpretados con maestría por el Zinsangu Baraduk, nos brindan una exhibición actoral excepcional, transmitiendo la complejidad y las contradicciones de sus personajes. El Zindavida Zeynep,
una mujer aparentemente frágil pero que en realidad esconde una fortaleza de acero. Bar, por su parte, encarna a Demir, un hombre atormentado por su pasado y atrapado en una telaraña de mentiras. La historia gira en torno a Zeynep, quien, tras la muerte de su padre, descubre un oscuro secreto familiar que involucra a su propia madre y a Demir. En esta ocasión, la traición no es tan evidente como en Kerem. No se trata de un engaño amoroso tradicional, sino de una doble moral que ha permanecido oculta durante años. La traición de su propia madre y de quien creía su amigo cercano hace que Zeynep se sienta utilizada y menospreciada, sumiéndola en una profunda crisis de identidad. Demir, por su lado, se debate entre su lealtad a su familia y su atracción por Zeynep, lo que lo lleva a tomar decisiones que lo hunden aún más en un abismo de culpa y remordimiento. En Nancer, la traición no es un simple acto, sino una forma de vida. Los personajes viven atrapados en una red de mentiras y engaños que les impiden encontrar la felicidad. Y lo más angustiante es ver cómo las víctimas de esta traición, como Zeynep, luchan por encontrar su propia voz y por reclamar su propia historia. Es una serie que invita a la reflexión sobre los secretos familiares, el peso de la herencia y la importancia de la honestidad en las relaciones. Además, nos muestra que las traiciones pueden manifestarse de muchas formas, no solo en el amor, sino también en la familia y en la amistad, y cada una de ellas deja cicatrices profundas. La carga emocional de Nancer es inmensa y cada capítulo es una montaña rusa de sentimientos que nos dejan sin aliento. Pero, ¿por qué mencionamos los infartos en todo esto? Porque las series turcas no escatiman a la hora de mostrar las consecuencias físicas del sufrimiento emocional. En ambas series observamos cómo la tensión, la angustia y el dolor causados por la traición llevan a los personajes al límite. Ya sea el traicionado o el que carga con el peso de la traición, la salud de alguno de ellos se ve seriamente comprometida. En Kerem, el protagonista muestra síntomas de estrés extremo, llegando incluso a desmayarse en momentos de máxima tensión. En Nancer, vemos cómo los secretos y la culpa llevan a uno de los personajes a experimentar un cuadro de ansiedad tan intenso que su corazón sufre las consecuencias. La conexión entre el estrés emocional y los problemas cardiovasculares es un tema recurrente en estas producciones turcas, mostrando de una manera dramática cómo las emociones intensas pueden tener un impacto real en nuestra salud. Y no solo la salud física se ve afectada, también la salud mental. Porque estas traiciones no solo rompen el corazón de los personajes, sino que también les dejan cicatrices emocionales que tardan mucho en sanar, si es que lo hacen alguna vez. Las series turcas en general son maestras en retratar el lado oscuro del alma humana y los efectos devastadores que la traición puede tener en la vida de una persona. La fragilidad de la confianza, la crueldad del engaño y las consecuencias de la decepción son temas recurrentes que exploran con una honestidad brutal. Por supuesto, todo esto es ficción, pero la forma en que estas series abordan el tema de la traición y sus consecuencias es algo que nos resuena. Todos hemos experimentado, en menor o mayor medida, algún tipo de traición en nuestras vidas. Y es precisamente esa empatía, esa conexión que sentimos con los personajes, lo que hace que estas series sean tan adictivas e impactantes. Ver cómo los personajes se enfrentan a la traición, cómo luchan por sobrevivir a ese dolor, cómo buscan venganza o cómo intentan perdonar, nos permite reflexionar sobre nuestras propias experiencias y emociones. Y lo más importante, nos recuerda que no estamos solos en este viaje llamado vida, que otros también han pasado por situaciones similares y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Hemos visto que en Kerem la traición es el detonante de una búsqueda de venganza que consume al protagonista por completo. El personaje, antes pacífico y bondadoso, se transforma en un ser implacable que solo busca justicia, sin importar el precio. Y la intensidad dramática del personaje es tal, que somos testigos de cómo su salud se deteriora a medida que se adentra en ese espiral de odio y venganza. En Nancer, por otro lado, la traición es más sutil, más compleja. Los secretos familiares, las mentiras y la doble moral construyen una telaraña de engaños que atrapa a los personajes, impidiéndoles encontrar la felicidad. Y observamos cómo estas situaciones pueden afectar a sus corazones y a su salud física. Lo que ambas series tienen en común es la representación del impacto devastador que la traición puede tener en la vida de una persona. Y cómo ese impacto a veces puede llevar a consecuencias extremas, como, en este caso, al borde de un ataque al corazón. Las series turcas no tienen miedo de explorar estos temas oscuros y complejos, y por eso nos enganchan de esta manera, porque conectan con nuestras emociones más profundas y nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana.
La combinación de tramas intensas, personajes complejos y actores talentosos hacen de estas producciones una experiencia televisiva única y memorable. Hemos transitado por un camino lleno de emociones fuertes, de traiciones dolorosas y de corazones rotos. Hemos visto cómo la traición puede cambiar a las personas, cómo puede llevarlas al límite y cómo incluso puede afectar su salud. Espero que este análisis les haya resultado interesante y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre el poder destructivo del engaño y el impacto que puede tener en nuestras vidas. Me encantaría conocer sus opiniones sobre las series que hemos analizado. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Qué otras series turcas conocen que traten el tema de la traición de manera tan intensa? Los invito a que me lo dejen en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles por acompañarme en un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido interesante sobre sus series turcas favoritas. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Los espero en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los misterios, las pasiones y los dramas de las series turcas. Hasta pronto, mis queridos telenoveladictos.